Estamos en directo. ¿Comenzamos ya? Sí. Bueno, hermanos, pues comenzamos este momento donde vamos a hablar en coloquio con el fin de servir de bendición a todo aquel que nos escuche y alcanzar almas necesitadas y almas que posiblemente no conozcan a Cristo también. Queremos servir de bendición en esta hora. Y vamos a tocar un tema en este coloquio, y el tema que vamos a tocar es un tema muy actual que existe, que está ahí, y que es muy bueno que hablemos a través de la palabra de Dios para poder servir de bendición. Y el tema que vamos a tratar en esta noche, es la ansiedad. Yo voy a hacer una oración presentando y poniendo todo en las manos de Dios, y a partir de ahí pues ya comenzamos. Amado Señor, sin lugar a dudas estás aquí. Yo te pido de todo corazón que presidas, Dios mío, esta reunión, que todo lo que se hable, se diga, sea tu palabra usándonos, tu Santo Espíritu ministrando, y te ruego que toques mentes y corazones de todos los que nos escuchan, que podamos hacerles bien, y si hay algún alma alejada o que no te conoce, pueda venir a tus pies. Si está pasando por todo este tema de la ansiedad, que sea tocado, ayudado, bendecido. Todo lo que se opone, quítalo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Y le vamos a dar este honor para comenzar a nuestro hermano Coque. Amén, Señor os bendiga. Yo, cuando me mandaban el hermano Rafi buscar algo acerca de esto, porque es el tema que se había decidido hacer, yo orando recordaba un salmo, que es el Salmo 119, que en el versículo 28 dice: mi alma se deshace de ansiedad, mas susténtame tú según tu palabra. Y buscando un poco, encontrábamos que David, en este contexto, está pasando por un mal momento. Un mal momento que ha hecho que se paralice, porque a veces estas situaciones, este síntoma, lo que genera muchas veces la ansiedad en muchas personas es paralizar el propósito o paralizar su vida según lo que Dios quiere tratar con ellos. Pero David entendía una cosa, y es que David entendía que en su momento pudo con un Goliat, en su momento pudo con una cueva, en su momento pudo estar al frente de muchos valientes, en su momento pudo hacer frente a muchas guerras, pero en este momento su vida, su alma, estaba paralizada. Y acudió a donde tenía que acudir y dice: esta es mi situación, Señor, estoy deshecho por la ansiedad, pero es momento de que tú me sustentes según tu palabra. David entendía que era un momento de depender soberanamente de Dios. David había entendido que la única manera de salir de esa situación o de poder prosperar y de poder abandonar esa situación era dependiendo únicamente de Dios, porque en ciertos momentos dependemos de Dios, pero nuestro estado anímico, nuestro estado de ánimo también nos ayuda a decir: puedo con este problema, puedo con esta situación, tú me fortaleces, Señor, pero yo tengo algo de fuerza. Pero aquí David no tenía fuerza ninguna, y susténtame lo que le está diciendo es: yo no tengo fuerzas, pero sé que tú sí. Y he entendido que el único que me puede sacar de esta situación eres tú. Y entendía David que la única solución a este problema era la palabra, era la comunión y era el conocer más a Dios. De hecho, el Salmo 119 vemos que es casi, como muchos teólogos lo llaman, el Salmo del lamento, pero también el Salmo de la exaltación, porque en cada queja de David
siempre glorifica el nombre del Señor, siempre glorifica la palabra, porque David entendía que sea cual sea su situación, el único que tenía el poder y la autoridad de sacarlo de esa situación era el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dejar que continúe hablando y aportando el hermano Pitu. Bendiciones en esta noche, Dios les bendiga. Y nada, hoy nos hablaban de tocar el tema de lo que es la ansiedad. Y cierto es que para erradicar este problema, que creemos que es un problema que ahora mismo en este siglo que vivimos por la gente es muy afectada, hoy parece es como que una generación de cristal, de papel, algo que realmente les afecta a muchas cosas, y esto al día de hoy provoca ansiedad. Pero para determinar el problema tendremos que atajar primero y saber qué es, ¿no? Y yo he buscado por lo que es la ansiedad por el diccionario y dice así: mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos y que son percibidos como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o síntomas de tensión, como el miedo o la inquietud. Pero sin en cambio, si vamos a la Biblia trata con una preocupación desmedida. Y permítame ser libre en esta noche, que creo que a veces, en ocasiones, el problema no está en la ansiedad del momento. Lo malo es la preocupación en medio de esa ansiedad. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:31 que no nos afanemos en este mundo. Porque nuestro Padre Celestial, resumiendo bien el texto, nuestro Padre Celestial sabe nuestra necesidad. ¿Qué provoca la ansiedad? Pues como que te falta el aire, que te ahogas. Y tienes que ir a la palabra de Dios, hermanos, ya que la palabra es aliento de Dios. Y ese aliento, ese soplido, ya sabemos qué puede pasar cuando Dios sopla, cuando Dios nos da ese aliento. Con ese aliento se pudo formar hasta un hombre del mismo barro, puede hacer que un ejército de huesos secos, que pueda llegar a ser un ejército temido. Por ese aliento sabemos que en momentos de desesperación, cuando recibimos la palabra y nos dice ese soplido, ese aliento a los que somos cristianos, pues como que nos conforta el alma. Y cierto es que la palabra de Dios pues está ahí. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la tranquilidad absoluta de saber que no hay ansiedad, no hay preocupación desmedida, no hay nada que pueda quitarnos del camino del Señor. Como bien dice, mirad las aves del cielo, que ni siembran ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Hermanos, y ahora me dirijo al público realmente que a lo mejor ya no es tan cristiano. Si estás pasando ansiedad en esta noche, queremos decirte que sabemos que es un bucle, que da muchas vueltas, que provoca circunstancias, pero sí que es cierto que la ansiedad la provoca las cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente va a fármacos, mucha gente va, discúlpeme la palabra, va al alcohol y toman decisiones, pero se tienen que dar de cuenta que una enfermedad, como puede llegar a ser del mundo, no se puede aliviar, ni se puede trabajar, ni se puede quitar con algo del mundo. Por eso la palabra del Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La ansiedad es como un boomerang. Cada vez cuando lo tiras tienes esos momentos, pero al final llegará volviendo. Tarde o temprano tendrás un día bueno, 3 malos o como le quieras llamar. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy. Y hasta ahí estaría bien. Digamos que estaría bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando la ansiedad que la da el mundo la quieres atajar con armas del mundo, pues no se puede. Pero la palabra va mucho más allá. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como la del mundo la da. No sé cuál es tu preocupación, no sé cuál es tu momento de vida que estás pasando y estás provocando esa ansiedad, pero hay una paz que no es de este mundo. Hay una paz que no es de este mundo, que en el nombre de Jesús echamos fuera toda ansiedad por medio de aquel que puede hacer un día
de tristeza, 100 años de tristeza, 20 años de tristeza en un día puede cambiar tu lamento en baile. Amén. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo también querría decir algo sobre la ansiedad. Presentarme diciendo que es un honor y un privilegio poder hablar desde este canal. Y están diciendo algo precioso, mis hermanos. La ansiedad es una lacra que ahora mismo en la sociedad está atormentando a mucha gente, porque no puedes vivir tranquilo, estás inquieto, te falta el aire. Y todo esto radica en que es un problema, y el problema es que hay una situación que nos supera. Pero yo te voy a decir la solución, que según la Biblia, y no el parche, sino la solución. Y la solución a todo esto está en la palabra de Dios. Y quisiera leerte un texto. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El texto dice que echemos la ansiedad, todo lo que nos preocupa delante del Señor, y la clave es porque Él cuida de nosotros. ¿Qué es lo que provoca la ansiedad? Es el de sentirse desamparado, el sentirse que te supera porque no hay nadie que te cuide, no hay nadie que te guarda, pero en realidad el más grande te guarda. Amén. Si tú confías en Él, el más grande te guarda y nada puede tocarte cuando tú estás en las manos de Él. Es decir, la ansiedad es algo que viene y que es un gigante, pero nuestro Dios es más grande que la ansiedad. Amén. Nuestro Dios puede vencer la ansiedad. Amén. Es verdad que las tormentas pueden hacer que no veas o que te impidan ese clamor, pero ten esperanza porque si tú clamas a Dios, Dios te responde. Amén. No sé en el momento que estás viviendo o viendo esto, pero quiero decirte que solo hay una solución y se llama Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Es la falta de esperanza lo que realmente nos desespera. La desesperación la provoca la falta de esperanza, y la esperanza no avergüenza cuando confiamos en Dios. Debemos de confiar en Dios y toda ansiedad se va a marchar. Toda ansiedad se va a disipar como la nieblina, porque el sol de justicia va a hacer que la nieblina se vaya. Es como en un sitio que está todo lleno de niebla y parece que todo está oscuro, que todo está que no ves a un palmo, porque la niebla está ahí. Y cuando se levanta el sol, toda la nieblina desaparece. Todo es más claro, todo es nítido. Y así es nuestro Dios. La ansiedad es en la nieblina y Dios es el sol de justicia, que la ansiedad la disipa con su luz. Solamente confía en el Señor y vive con esperanza. Vive con esperanza que no avergüenza. Yo no entiendo muchas veces, ya hablo a los cristianos, que se sienten ansiosos, que no pueden con ciertas situaciones, cuando en la Biblia está la guía a todas las situaciones. Y debemos de confiar en el Señor. No confiar en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas fallan. Nuestras fuerzas flaquean. Pero el Señor es fuerte y todopoderoso. Amén. Amén. Y nada, decir solamente esto, que confiemos en el Señor porque Él cuida de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Bueno, buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos. Saludaros a todos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues agradecidos de poder estar aquí con mis hermanos compartiendo de este tema. Decir a lo que nos estáis viendo, ya sabéis que llevamos poco tiempo. Os pediría que nos ayudarais, que compartierais para poder seguir llegando a gente, sobre todo la gente que no conoce al Señor. Y bueno, como hablaban mis hermanos, estamos hablando sobre qué es la ansiedad y cómo poder lidiar con ella. Como estaban hablando mis hermanos, han dicho algo clave, y es que la ansiedad es una preocupación desmedida, una preocupación extrema. Y la ansiedad lo que hace es paralizarte. De hecho, dice la palabra del Señor que
muchas veces vemos que el propósito, muchas veces en hombres de la Biblia, porque aunque eran hombres de la Biblia, aunque eran hombres de fe, aunque eran grandes hombres de Dios, ha habido momentos en sus vidas que pasaron por un momento de preocupación extrema. Y esa preocupación extrema ha intentado detener el propósito que el Señor tenía con ellos. Y muchas veces viene esa falta por así decirlo, de arranque, de decir voy a tomar valentía y voy a enfrentar esto, porque muchas veces creemos las mentiras del enemigo. De hecho, Jesús dice que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y Jesús los llamó padre de mentira. Y quiero decirte que no podemos creerle al padre de mentira todo lo que nos dice, porque el padre de mentira no le interesa que nosotros creamos lo que Jesús ha dicho en su palabra, porque dice la Biblia, el mismo Jesús dijo, Él es padre de mentira y no hay verdad en Él, por eso no le interesa que sepáis la verdad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, no quiere que resplandezca la luz de la palabra, porque dice la Biblia que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La Biblia te ilumina, te hace ver dónde está el problema, dónde está lo que está mal, dónde está lo que hay que arreglar, dónde está la solución. Jesús hoy te da la solución por medio de su palabra. De hecho, dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley. La gente que sufre de esto sufre porque tiene falta de paz. Y como decía antes el hermano, Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. En otra versión Jesús dice, os hago un regalo, os dejo paz en la mente y paz en el corazón. Porque cuando una persona sufre de ansiedad, donde más se ve atacado es en su mente y en su corazón. Así que no temas, Jesús te hace un regalo, Jesús te da paz. Y dice la Biblia, no os preocupéis por nada, en cambio, oren por todo. Cuando Jesús dice eso, te está diciendo que te cuentes lo que te pasa. Porque Él, como buen padre que es nuestro Dios, Él quiere escuchar lo que le preocupa a sus hijos. Y también como buen padre que es, Él va a ayudar a sus hijos. Porque dice la palabra del Señor que hay padres aquí que son malos en esta tierra y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial? Y de hecho te voy a contar acerca del Salmo 23, que nos compara a nosotros como ovejas y Él como pastor, porque dice la Biblia que Jesús es el buen pastor. Dicen que el único animal que es el más dependiente de una persona es la oveja, porque de hecho no se tiene que preocupar ni del lugar donde tiene que vivir, que descansar, ni buscar alimento. Solamente se tiene que preocupar de una cosa, de estar siempre bajo la cobertura del pastor. Porque el día que esté fuera de la cobertura del pastor, que ya no esté con él, ahí ya van a empezar los problemas. Ahí ya le va a empezar a faltar alimento, ahí ya le va a empezar a faltar provisión, le va a empezar a faltar pastos, un lugar donde pueda descansar tranquilo, un lugar donde sepa que puede estar tranquilo, que sabe que venga lo que venga, el pastor lo va a estar cuidando y nunca va a dejar que nada malo le pase. Pero siempre tenemos que estar bajo el cuidado del pastor. El Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otra versión dice, estoy bajo el cuidado del pastor, estoy bajo la dirección del pastor y así nada me faltará. Así que la ansiedad viene por eso, porque muchas veces humanamente, y es normal, somos humanos al fin y al cabo, queremos encontrar una solución a nuestro problema y un atajo, y viene por eso, por la falta de decir, Señor, dependo de ti. Al fin y al cabo somos humanos, pero cuando ya vemos que no podemos más, vamos a Dios. Y yo os aconsejo, yo lo digo por mí, no vayamos en el último momento al Señor, vayamos desde el primer momento, nos ahorraremos mucha preocupación, porque el Señor no quiere que estemos preocupados y el Señor nos dará la salida y la respuesta. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, han estado aportando cada hermano algo de bendición y beneficio sobre este tema para toda la gente que nos escucha.
Yo he hecho un poquito de recopilación de lo que los hermanos han estado hablando y me he quedado con algo que ha hablado el hermano Pitu. Lee eso que has leído, lo que significa, según la RAE, la palabra ansiedad. Quiero mucha atención. Mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos y que son percibidos como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o síntomas de tensión. Fijaros, según la RAE, el Diccionario de la Lengua Española, nos está diciendo que es un mecanismo de autodefensa, la ansiedad. Somos humanos y como humanos nos preocupan las cosas cuando recibimos una mala noticia, cuando tenemos un problema, un fracaso, un mal momento, y de alguna manera nos ponemos nerviosos y en esos nervios hay como una autodefensa, un mecanismo de autodefensa. Y la ansiedad, en cierto modo, es eso, un mecanismo de autodefensa que nos ponemos nerviosos ante alguna situación. Vale. O sea, esto humanamente, hermanos, se puede entender y casi es hasta lícito que en un determinado momento nos pongamos nerviosos, agitados por una situación adversa. Pero aquí ahora surgen muchos problemas después de hablar lo que significa la ansiedad. Obviamente luego lo llevamos a la Biblia. Todo lo llevamos a la Biblia. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? El hermano David ha dicho un texto muy bueno, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. Yo en esta noche quiero hacer algunas preguntas. La ansiedad te puede venir. Nadie, escucha bien estas palabras, nadie estamos libres ni exentos de que mañana podamos tener ansiedad en nuestra vida, porque estamos en la vida, en la tierra y en un cuerpo humano, con una mente humana. Nadie estamos libres. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un ataque de ansiedad? ¿Qué hacemos cuando nos viene esa ansiedad? Ellos decían, y es cierto, que la ansiedad, si la dejamos, es desmedida. Y eso nos hace entristecernos, nos hace no comer, nos hace no dormir, nos hace no vivir. O sea, son las consecuencias de dejarnos llevar por esa ansiedad. Y yo le haría una pregunta al Pitu. ¿Qué hacemos, Pitu, cuando tenemos ese mal momento que todos vivimos, somos humanos, y tenemos esa ansiedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gloria al Señor. Pues les voy a comentar un caso y contesto la pregunta del pastor Rafi. Directamente yo tuve un accidente hace unas semanas, justamente, hace unas semanas, un camión me choca con mi coche y demás, y empecé a tener una molestia, y esa molestia empecé a notar que tomaba lo que me habían dado los doctores y se me calmaba, y esto por la noche, al no poder descansar y al no poder encontrarme como me estaba encontrando y cada vez me encontraba peor, como que mi cuerpo, es lo que estamos hablando, como que uso autodefensa y me quería entrar un pánico, como ansiedad. Y en ese momento me encontré tan mal que dije, ay, me estoy encontrando muy raro y demás. Entonces me tuve que poner de rodillas, me tuve que poner a orar, que fue la forma que me enfrenté, y sobre todo a leer la palabra. Pero dentro de esa noche, Dios me dio una frase muy buena, que para mí, Dios está en el mañana. Esta es la frase que Dios me daba en esa noche. Dios está en el mañana.
¿Y por qué digo esto? Porque luego hacía referencia a Deuteronomios 31:8, que dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni desamparará, no temas. Jehová va delante de ti. Entonces, en este momento, pues se marchó toda ansiedad, que ya no vino, pero por si quería venir ya no atajó, pero empecé a orar, empecé a clamar, sabiendo que era un momento pasajero, pero sí que entendí esa noche que el Señor está en mi mañana. Que Dios les bendiga. Fijaros en las palabras que acaba de comentar nuestro hermano, que podemos tener un momento, como humanos, malos de ansiedad. Pero el problema a veces no es que te venga esa ansiedad. El problema es cómo luchar contra esa ansiedad. Yo quisiera que el hermano David aportara algo también sobre este tema. Cuando nos vienen esos momentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, David? Gloria al Señor. Pues la Biblia es clara sobre esto y la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, depositar nuestra confianza en el Señor, depositar toda nuestra fe en el Señor y, como dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto no lo está diciendo cualquiera que tiene cuidado de nosotros. Quien está cuidando de nosotros es el Señor. Es Dios. ¿Quién hay más que el Señor? Nadie. Dios es lo más grande. Y si Él cuida de nosotros, ¿por qué voy a tener ansiedad? ¿Por qué voy a tener miedo? El miedo puede venir, pero yo sé que hay una mano poderosa que me sustenta, que me ayuda, que está conmigo. Entonces, puede venir, como dice mi hermano, esa ansiedad en un momento. Como dice en la palabra, por la tarde o por la noche llegará la tristeza, pero por el día llegará la alegría. Y en el día el Señor te bendice. Llega el momento de la tristeza, sí, pero la esperanza de que el día llega también está ahí. Y Dios cuida de nosotros. Amén. Vamos a ver, profundizando un poquito en el tema, hermanos, y son cosas que en estos días lo he estado meditando. Yo quiero que se me escuche bien a esto porque es muy importante. Posiblemente ahora mismo haya gente que nos estén escuchando en el directo o que nos estén escuchando en diferido en otro momento, de aquí unos días, cuando sea, porque esto queda grabado y luego se emite. Imagínate, hermano, si tú estás pasando por ahora mismo una ansiedad, porque estás en medio de una aflicción, de un problema, y te has dejado llevar por esa aflicción. Y hay una ansiedad. La ansiedad es algo desmedido, que ves tú más grandes las cosas que lo que en realidad son. Yo quiero, y se lo voy a pedir al hermano Coque, que utilices este pasaje. Cuando David se enfrenta con Goliat, los filisteos veían al gigante, pero ¿cómo lo veían? David ve al gigante, pero ¿cómo lo ve? Ese gigante es la ansiedad. Unos lo ven los filisteos de una manera y David lo ve de otra manera. Es el mismo problema, es la misma ansiedad, pero vamos a ver cómo reaccionan los del pueblo de Israel ante el filisteo y cómo reacciona David. Amén. Señor les bendiga mucho. Respecto a lo que hablaba el hermano Rafi, ese pasaje bíblico, vemos todo el desafío durante esos días de ese gigante que se enfrenta a un ejército que iba dispuesto a pelear. No se los encontró en el camino. Estaban allí plantados para pelear, pero cuando se encuentran ese gigante, se atemorizan, se paralizan
Y este gigante se pasa durante varios días desafiando a este pueblo. No eran hombres comunes, eran hombres que iban con la mente de vamos a vencer a los filisteos, pero se encontraron con algo que no esperaban. Y luego está la perspectiva de David, que es un joven con el que nadie ha contado, que está dispuesto a llevar alimento a sus hermanos que están en guerra, porque los hombres de guerra son ellos. Él es el pastorcillo, pero la diferencia entre el varón de guerra y el pastorcillo es que uno dependía de sus fuerzas y uno dependía de Dios. Esa es la mayor diferencia a la hora de enfrentar el problema. Para el pueblo de Israel, el gigante era un mundo, era un abismo, era algo imposible de enfrentar. Para David es un incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente. Esa es la mayor diferencia a la hora de afrontar un problema, es cómo estamos dispuestos a enfrentar ese problema, cómo estamos dispuestos a enfrentar esta situación. Y yo quería contar algo para ver también los dos puntos de vista. Diciembre del año pasado, más o menos, el pastor Rafi estuvo en nuestra casa orando por nosotros. Nos dicen a mí y a mi mujer que no podemos tener familia, que es algo muy complicado que volvamos a tener familia. Yo, para los que no lo saben, tengo un niño de 4 años, pero queríamos seguir teniendo familia y nos dicen los médicos, imposible. Y yo, ante ese problema, me desvanezco, me caigo. Yo no sé cómo enfrentar ese problema. En ese momento me supera. Pero mi mujer, mientras nos está diciendo eso, le está diciendo al médico, como Ana, oraré y mi milagro recibiré. Y no solo era la fe de mi mujer en recibir el milagro, sino era la fe en el Dios que nos podía sacar de esa situación. Y yo tuve que entender que mayor que el milagro, mayor que el problema, es el que me puede sacar de él. Y la cosa que más en claro he sacado en ese tiempo es que el problema es grande, la situación es difícil, la vida no siempre viene como nosotros queremos, pero Dios en ese día también está con nosotros. Por eso dice Eclesiastés, dice, en el día del bien goza en el del bien y en el día de la adversidad considera que Dios hizo lo uno tanto lo otro, a fin de que nada se halle después de él. Lo que nos enseña este pasaje bíblico es que en el día bueno Dios estará con nosotros, pero en el día malo también. Y eso es lo que nos tiene que dar aliento, porque a veces es fácil hablar a la cabecera del enfermo, como se suele decir, pero hoy la palabra te da aliento para decir, tengo a alguien que me puede sacar. Tengo a alguien que puede hacer que mi situación cambie. No que cambie mi situación, no que vaya a sanar a esa persona, no que cambie mi problema, pero sí que cambie mi forma de ver ese problema. Porque una cosa es como yo veo las cosas y otras cosas es como Dios te las hace ver. Amén. Que el Señor les bendiga. Creo, hermanos, que en esta hora, sin lugar a dudas, está tomando a mis hermanos para hablar todos estos puntos. Porque nadie como he dicho antes, nadie estamos exentos de que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros, incluido a mí, tener una preocupación y entrar en una ansiedad. Pero el problema ya no es que te entre la ansiedad. El problema es cómo reaccionamos ante la ansiedad. Imagínate, hermano o amigo que me estás escuchando, hermana, amiga que me estás escuchando. Si tú ahora mismo estás preocupada, ¿qué te digo yo? Por cualquier cosa, por tus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a estar? Por tu economía, por tu casa, no lo sé, por 1000 cosas que nos rodean. Y empiezas, déjame usar esta palabra, a barrenar aquí, en la mente. El problema era pequeño, pesaba 100 gramos, pero tú empiezas a hacerlo más grande.
más grande, más grande, más grande, más grande. El problema ya no pesa 100 gramos, ahora pesan 200, 300, 400, porque tú te echas a la cama pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? He fracasado en esto, se ha ofendido esta persona conmigo, he dicho esto a otra cosa y no ha estado bien, he hecho este negocio y me ha salido mal, y estás barrenando, barrenando, barrenando. El problema se está creciendo cada vez más, y más, y más, y más, y te levantas pensando en el problema, comes pensando en el problema, cenas con el problema, duermes con el problema. Ahí te va a entrar un ataque de ansiedad y sin querer tú mismo o tú misma te estás haciendo daño porque estás dando lugar a la tristeza, a la pena, al dolor, a la ansiedad. Tú misma o tú mismo lo estás provocando sin darte cuenta. Por eso dice la Biblia, mira lo que dice la palabra. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Atención, por nada estéis afanosos. Cuando tú estés afanoso por algo, ya te está entrando ansiedad, ya te estás preocupando desmedidamente. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto es fe. Esto es creerle a Dios. Amén. Es ponerle los problemas en sus manos y descansar y decir, no quiero más, no dejo que la ansiedad entre en mi mente y en mi corazón y me destruya. Porque hay gente destruida, déjame usar esta palabra, y lo digo a través del Espíritu de Dios que me está tomando ahora, por causa de que te dejas llevar, te estás haciendo daño a ti mismo y a ti misma, te estás dañando y estás desconfiando de Dios. Y dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahora mira lo que dice, y la paz de Dios. Cuando consigues dejar todo tu afán, toda tu ansiedad, todo en las manos de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Qué hombre o mujer podemos entender la paz de Dios? Es imposible, no lo entendemos, sobrepasa a todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, y mira lo que dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Porque los pensamientos das en pensar, das en pensar, das en pensar, se hace una bola de nieve cada vez más grande. Es normal que te entre un ataque de ansiedad. Y le estás dando tú mismo el lugar. Pero lo que hay que hacer es descansar en Dios. Es ponerlo todo en las manos de Dios. Y lo que dice la Biblia, en esto pensad. O sea, la palabra de Dios nos enseña hasta en lo que tengo que pensar. En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Ahí está. Cuando tú sabes descansar en Dios, cuando no te dejas llevar por esos pensamientos, la ansiedad hace esto. Se marcha. Y confiar en Dios. Sigue en esta línea. Bueno, pues como decía el hermano, muchas veces la ansiedad sin querer la provocamos nosotros mismos por nuestros pensamientos, y por algo dice la Biblia, ni deis lugar al diablo, porque muchas veces por pequeños pensamientos, a veces es un pequeño pensamiento que, por ejemplo, algo de la vida cotidiana de los que son padres de familia, ahora tengo que pagar el recibo de la luz, tengo que pagar esto, pero mi economía no va bien, ¿y cómo haré? ¿Y cómo haré para pagar esto? ¿Y cómo haré para alimentar a mis hijos? ¿Y cómo haré para poder adquirir esto que necesito? Cosas de la vida cotidiana, del día a día. Y ya sin querer has empezado con una cosa que no era bastante preocupante, pero de una cosa se ha ido a otra. Por algo, la Biblia nos dice que mandemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
Dice Pablo, antes, unos versos antes, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir argumentos. En otra versión dice, para destruir imaginaciones. O sea, hay cosas que se proyectan en nuestra mente, que son imaginaciones, cosas que aún no han sucedido, y yo ya me estoy preparando y me estoy preocupando, porque la palabra preocupación, que es lo que es la ansiedad, significa antes de estar ocupado, antes. O sea, no ha sucedido, no he llegado al momento, y yo ya me estoy poniendo nervioso y digo, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo va a pasar? Pero te doy una solución. Mira, te voy a contar una historia que está en la Biblia, que la he contado alguna vez y me encanta esta historia. Había un rey que se llamaba Josafat, y dice que este rey le vino una noticia, estaba un día muy bien, estaba muy tranquilo, me lo quiero imaginar en su palacio, gozando, y de repente le vino una mala noticia, que le vienen 3 reinos, y le vienen a pelear y quieren deshacer su reino, los quieren matar. Y de la noche a la mañana se encuentra con este problema, pero el rey hizo algo que es lo que tenemos que hacer todos. Fue a pedir consejo a Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, que si quieres prosperar y salir de la situación en la que estás, tienes que recibir el consejo de Dios. Dice que pide consejo a Dios, comienza a orar, se reúnen y dice que el Espíritu de Dios viene sobre Jahaziel y comienza a profetizar y dice, estar quietos y no hagáis nada, porque la guerra es de Dios. ¿Y sabéis lo que hicieron? Dice la Biblia que sí que hicieron algo. Confiar en Dios y comenzaron a cantar. Y dice que cuando comenzaron a cantar, vienen los enemigos, y si yo soy del rey en ese momento, digo, ay, que vienen los enemigos se acercan, ¿cómo vamos a hacer? Pero el rey confiaba en Dios. Yo me imagino, Señor, yo no sé cómo, no sé si vas a mandar ángeles, no sé si los vas a matar antes que vengan, yo no sé si vas a mandar un rayo, si vas a mandar granizo, si van a caer plagas, yo no sé lo que vas a hacer, Señor, pero tú has dicho que la guerra es tuya, te lo dejo a ti, yo solo te voy a alabar. Y dice la Biblia, con cántico de liberación me rodearás. Un arma poderosa para vencer también la ansiedad es la alabanza, la adoración. Y dice que cuando comienzan a cantar, dice que los enemigos se confunden entre sí y se mataron. Y dice que el Señor le dio la victoria a Josafat. Si quieres tener victoria sobre tus problemas y sobre la ansiedad, lo que tienes que hacer es pedir consejo a Dios. Cuando te venga un pensamiento malo, tú di, Señor, como dices en tu palabra, si tú alimentas a los aves de los cielos que ni siembran ni siegan, ¿cuánto no más a nosotros que somos valiosos para ti? Solamente tenemos que confiar en Dios. Amén. Vamos a concluir. Creo que llevamos, no sé, el tiempo. Pero hay un pasaje que me gustaría, si los hermanos no tienen alguna pregunta o algo, quieren aportar algo. Yo tengo aquí un pasaje que es el Salmo 121, que quiero que lo leas, David. Tienes ahí la Biblia esa. Coge el Salmo 121. Lo vas a leer ese salmo y luego aporta algo. Mirar de qué forma podemos vencer la ansiedad con este salmo. Lo lees y luego aportas ahí sobre el tema. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra de tu mano derecha. El sol que no te falta de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Pues este texto nos está hablando
Este texto nos está hablando de que Él es quien nos guarda, que no debemos de mirar a lugares que no son Él, porque mucha gente o muchas personas nos pueden prometer y decir: yo puedo ayudarte con tu ansiedad, yo puedo ayudarte con la situación que estás viviendo, si tú meditas, si piensas, si tomas pastillitas, si haces estas cositas, puedes salir. Pero yo te digo que eso no es verdad. La única verdad que hay está encerrada en la palabra de Dios, y Dios nos dice que Él es la solución. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No mires a otra situación no mires a otra persona o otro lugar donde pueda haber solución, porque no existe. La única solución es el Señor. Y dice que el Señor te guardará tu entrada, tu salida, guardará tu vida. Me ha gustado mucho una palabra que ha dicho mi hermano Pitu, y es que Dios vive en el mañana. Amén. Es decir, nada le toma de sorpresa a nuestro Dios. Nada de lo que te ocurre le toma de sorpresa a Dios. Dios está en control de todo, y Él dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Así que confía y espera en quien realmente puede solucionar tu problema. El problema de la ansiedad solo tiene una solución, y se llama confiar, tener esperanza en aquel que no avergüenza, en aquel que siempre, siempre, siempre está cuidándonos. Amén. Que cuando nosotros dormimos, Él nos guarda, y entender la verdad de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y entender la verdad de que no hay situación que se le escape a Dios. No importa la situación, lo grande o pequeña que sea, Él está ya delante de ti. Él está delante de nosotros, dice otro texto. Y Él está ya en el lugar donde vamos a estar, ya está Él, esperándonos. Con lo cual, yo te animo a que confíes en el Señor y que no esperes en otra cosa que no sea Él. Que Él tiene solución para ti. Un abrazo fuerte y deciros que el canal está aquí para haceros bien, que mis hermanos son una bendición, y quería poner en valor a mi hermano Rafi, que nos hace mucho bien y que con su esfuerzo nos está bendiciendo y bendiciendo a todos nosotros. Bendiciones, hermanos. Hablar un poquito, despediros, decir ya cada uno, nos despedimos. Pues Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer, un honor compartir mesa con estos siervos de Dios, y la verdad que definir un poco el tema y narrarlo y hacer algo como que sacar de todo un poco, y en conclusión al final todo nos lleva al Señor, todo nos lleva a Dios. Como ha dicho mi hermano David, Él guarda mi entrada y mi salida, y en esto tengo que depositar mi confianza. Que cuando alzo los ojos a los montes, ¿y dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro ya viene de Jehová. Y tengo una palabra para esa persona que está pasando por un momento así delicado, por situaciones adversas. No te preocupes por algo que no va a ocurrir. No te preocupes antes de tiempo. No te preocupes por algo que quizás no pase. No como por decir una frase así más moderna, no te rompas la cabeza por algo que a lo mejor no va a suceder. En este momento, sabiendo que el Señor nos cuida, y si llegara a suceder, ten la tranquilidad que Él guarda tu entrada y tu salida. Dice la palabra del Señor en un salmo que dice que el Señor nos guardará siempre. Y en otro Salmo 23 dice que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro pastor y nuestro pronto auxilio, dice en otro. ¿Y el que es pronto auxilio? Saber que antes de que llegue el enfermo, Él ya está en la cabecera del enfermo. Eso está el pronto auxilio. Que antes de cualquier problema, Él ya nos está socorriendo y ofreciéndonos su mano. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. La verdad es que está siendo una noche bendecida.
donde yo pensaba de este tema y cómo afrontarlo, cómo realmente explicar, exponer, pero vemos que las cosas cuando Dios las dirige salen solas. Y acerca de lo que hablaba el hermano Pitu, y decía, no te preocupes por algo que quizás no llegue. Vemos a las dos Marías que después de que han estado 3 años y medio del ministerio público de Jesús, cuando Jesús muere y es enterrado y es sepultado más bien, van con una única pretensión de camino y con una única comedura de cabeza y con una única conversación entre ellas, y es, ¿quién nos removerá la piedra cuando lleguemos? Eso es operar en nuestra lógica, en nuestro tiempo, y eso es operar en lo que nosotros creemos que va a pasar. Pero cuando operas en el tiempo de Dios, te das cuenta que a veces la piedra ya está removida. A veces nos preocupamos por cosas y no llegamos a entender que a Dios nada le pilla de sorpresa. Decía una frase el hermano Jesús de Titi una vez que vino a predicar esta iglesia y decía, en medio de este futuro incierto, Dios ya te está esperando en él. Mientras tú no sabes lo que va a ser de ti, quizá mañana, Dios ya tiene todo el control sobre todo lo que te va a pasar el resto de tu vida, porque como un buen padre nos guarda y nos da solución, aunque a veces no sea la solución que nosotros queramos, aunque a veces no sea nuestra forma, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro. Y muchas veces nos preguntamos quién nos removerá la piedra y no sabemos que Dios ya ha ido antes y ya la ha removido. Amén, que el Señor les bendiga mucho, esperamos haberles hecho bien, que es el único propósito con el que nos reunimos, de hacer bien. Bueno, pues que el Señor les bendiga a todos. Y nada, decir que gracias a mis hermanos por estar aquí con nosotros y compartiendo, donde hemos disfrutado y yo creo que todos hemos sido bendecidos. Y como decían los hermanos, todo nos lleva... lo que hemos hablado, la única salida que hay es confiar en el Señor. Porque dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y sigue diciendo, y esto me encanta, dice, y como las montañas rodean Jerusalén, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así que no temas lo que te pueda pasar a tu alrededor, porque el Señor te está guardando desde ahora y para siempre. El Señor guarda tu vida y dice la Biblia que Él es nuestro guardador. Amén. Que el Señor les bendiga y seguir, por favor, compartiendo este canal y este vídeo para llegar a gente que está necesitada. Si no nos ayudáis, nosotros pues no podemos. Solamente con la ayuda del Señor primeramente y también con la ayuda vuestra. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, la verdad es que ha habido palabra abundante de parte de Dios. Y ahora lo que nos toca es aplicarla a nuestras vidas, hacer que te pongan ahora una mesa llena de buenos alimentos y que no comas. Pues hombre, no estaría muy bien. Ya que te han puesto los alimentos, cómelos, disfrútalos. Amén. Y que nos nutran y que nos bendigan. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga mucho. No nos dejemos llevar por la ansiedad y confiemos en el Señor. Amén. Nada, un abrazo para todos desde Los Castros, La Coruña, en el canal Desde Los Castros al Mundo. Dios os bendiga. Amén.